¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en este video vamos a ver lo correspondiente al tema de instalaciones eléctricas y pues el ejercicio sería el edificio de departamentos. Vamos a explicar un ejercicio que ya está previamente realizado. Bueno, lo primero que habría que hacer es lo siguiente. Tendremos nosotros diseñar en un terreno cuatro niveles, ¿no? O sea, vamos a hacer un edificio de departamento de 4 niveles. Vamos a tener 8 departamentos, de los cuales 4 serán de sistema monofásico y otros 4 serán del sistema bifásico. ¿De acuerdo? Entonces, tendremos dos prototipos de departamento, puede ser prototipo 1, prototipo 2 o prototipo A, prototipo B, ¿no? Lo importante es que en la planta ustedes mencionen o se lea claramente cuál es el prototipo A y cuál es el prototipo B, o sea que sí se diferencia al menos con alguna nomenclatura, ¿no? Y el sistema trifásico lo abordaremos en la parte de servicios generales o áreas comunes. ¿Cuáles van a ser estas áreas comunes o servicios generales? Pues en este ejemplo precisamente será el estacionamiento, luego será el elevador, la escalera y la terraza o el roof garden, ¿no? Eso sería lo primero. Bueno, previamente para revisar este ejercicio, les recomiendo en el canal revisar todos los videos previos, tanto ejercicio monofásico, bifásico y trifásico, para que exista una mayor facilidad para hacer el ejercicio. Bueno, tenemos aquí tres documentos. Vamos a explicar cada uno de ellos. El primero se refiere a la planta baja o la primera planta, que es precisamente el acceso, ¿no? Aquí en el acceso tenemos eh, 8 cajones de estacionamiento, área verde, y al centro tenemos el cubo de la fosa del elevador, las escaleras y los ductos para pasar cableado y donde van a estar las bombas hidroneumáticas, ¿no? Bueno, aquí la diferencia, lo vamos a ir viendo como por partes, pero la diferencia es que al final, esta parte que aparece aquí, a diferencia de el sistema trifásico que ya conocemos, donde empieza el medidor, luego el centro de cargas exterior y luego el centro de cargas interior. Aquí lo primero es que va a haber un transformador. La capacidad del transformador se definirá hasta hasta el final del ejercicio. Bueno, de ahí en fuera, pues más o menos esto similar a lo que hemos visto previamente. Lo que haremos al final será generar un diagrama unifilar. Bueno, o sea, haremos todos nuestros pasos que generalmente vamos realizando y tendremos un diagrama unifilar de todo nuestro conjunto, ¿no? Entonces vamos a ir explicando parte por parte. La primera parte del ejercicio se refiere a las áreas comunes o servicios generales. Bueno, en estas áreas comunes lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso en específico tenemos un cuadro de cargas que tiene 12 circuitos. Estos 12 circuitos estarán agrupados de cierta manera en que los primeros 9 circuitos van a corresponder precisamente a las luminarias de planta baja, luminarias de planta alta, y luego ya empezarán los contactos, ¿no? Contactos de planta baja, contactos de planta alta, 2 hidroneumáticos. Aquí ellos propusieron un hidroneumático por cada volumen de departamentos, y luego la bomba sumergible. Eh, Nosotros hemos estado considerando solo un motor
en el hidro y la bomba, pero también se puede hacer de esta manera, depende del modelo del hidroneumático. Entonces puedes tener un hidro y luego también la bomba dentro de la cisterna. Bueno, y finalmente tenemos el tema del portón, ¿de acuerdo? Entonces, después de eso, a pesar de que está, o sea, a pesar de que es el mismo cuadro de cargas, nosotros tendremos que separar todo lo que es referente al elevador. El elevador, habría que revisar la página de la nueva, de la bibliografía que está disponible, habría que revisar la página 53, 54, 55, dependiendo la versión, si ocupan la del 2020 o la anterior, ronda entre la 53 y la 55. Pues ahí nos dice algunas condiciones del elevador, como por ejemplo que en ese caso tendríamos un consumo eléctrico de 7500 watts, lo cual es bastante elevado. Si nosotros recordamos, la primera condición de los circuitos eléctricos es que ningún circuito puede exceder los 1500 watts. Sin embargo, en este caso va a ser una excepción. ¿Por qué lo vamos a separar? Es decir, tenemos las áreas comunes, el elevador pertenece al cuadro de cargas de las áreas comunes, pero el elevador va a llevar su propio centro de cargas, como está indicado acá. Es decir, el elevador con 7500 watts tiene que tener un centro de cargas independiente por su consumo eléctrico. En ese centro de cargas, también va a ser trifásico, es decir, ese centro de cargas también va a tener 3 fases. Entonces, por eso es que esos 7500 watts lo vamos a repartir entre 2500, 2500 y 2500 por cada una de las fases. Este cálculo de las pastillas de 50 amperes ya está dado también en la página, en estas páginas del libro que les menciono, 53, 55, donde nos menciona qué pastillas tiene que llevar este centro de cargas del elevador en específico. Además de las pastillas, y más bien de este centro de cargas del elevador, vamos a llevar un segundo centro de cargas y ese segundo centro de cargas tendrá una batería, que es la batería de emergencia de las luminarias del elevador y precisamente los arbotantes. En este caso, los arbotantes no están dentro del elevador, sino están dentro de la fosa del elevador, pero no dentro del elevador, ¿no? Esto es por un sistema de emergencia. Bueno, entonces hasta aquí esa parte, ¿no? Es importante aclarar entonces que de este cuadro de cargas está es todo un cuadro de cargas completo. Nos da un total en este caso de 16,236 watts. Hay que dividir cada una de las fases considerando lo que ya mencionamos del elevador y luego tendremos dentro de otro centro de cargas, tenemos un centro de cargas del elevador y un segundo centro de cargas de la batería y los arbotantes. La batería la vamos a considerar 375 watts y el arbotante, dependiendo del número de lámparas que pongamos, en este caso tendremos 6 de 26 watts, entonces tendremos 156 watts. Recordar que luminarias siempre irán en 15 amperes y contactos siempre irán en pastillas de 20 amperes. Y en este caso, el elevador utiliza pastillas de 50 amperes por el consumo eléctrico y tanto la batería como el arbotante le vamos a considerar que utilicen pastillas de 20 amperes dentro de sus centros de carga. Hasta aquí no hay nada nuevo, hay que hacer la división por fases y empezamos a hacer las fórmulas. En ese sentido, tenemos que utilizar la fórmula trifásica que ya conocemos con el total de watts, que son 16,236. Hacemos nuestra fórmula de intensidad de corriente, luego sacamos la intensidad de corriente corregida, nos da 33.13 y con ese valor nosotros sabemos
que la pastilla que tenemos que usar es de 40 amperes. Bueno, una vez que nosotros hayamos obtenido este valor de los tres fusibles de 40 amperes, aquí hago de una vez la aclaración, esos 40 amperes solo van a estar, a pesar de que es para el total de watts, esos tres pastillas de 40 amperes solo van a estar funcionando para los circuitos, en este caso del 1 al 9, es decir, todo lo que sea respecto al elevador llevará su propio centro de carga y su centro de carga del elevador tendrá sus propias pastillas. Entonces, estos pastillas de 40 amperes solo serán para el circuito del 1 al 9. Bueno, entonces, después lo que tendríamos que seguir haciendo es este proceso que ya sabemos después de la fórmula de acometidas. Con eso sacamos la capacidad de las pastillas y luego tendremos que sacar precisamente eh, nuestro diámetro de tubo, ¿no? En este caso tenemos que ocuparemos calibre 8, ¿no? 3 fases de calibre número 8 que nos dan 84.6 y luego neutro y tierra que nos dan también en calibre 8, nos dan en total 141 milímetros cuadrados, por lo que tenemos que ocupar un tubo verde de 27 milímetros. Para esto hay que ir ocupando las tablas que están dentro de la bibliografía, como ya está explicado previamente en los videos anteriores. Bueno, luego vendría esta parte del cálculo de caída de tensión, donde tenemos que sacar precisamente, tiene que ser menor al 3%. Ahí ocuparemos la cálculo de caída de tensión trifásica. Y bueno, finalmente, acuérdense que siempre la caída de tensión nos tiene que dar menor al 3%. Y finalmente utilizaremos las fórmulas de balanceo. Ya sabemos que mientras más similar sean los valores entre cada una de las fases, el balanceo será más sencillo. Una vez que ya tengamos nuestras fórmulas de balanceo, tenemos que hacer lo que ya hemos realizado en los ejercicios previos. Tenemos que sacar nuestro cálculo de intensidad de corriente de circuito por circuito, circuito 1 al circuito 12. Ahí ocuparemos la fórmula correspondiente a intensidad de corriente y tenemos que ir viendo ahí nada más el tener cuidado con esta parte de cuando tenemos que cambiar de fórmula. Por ejemplo, acá en el circuito 1 es esta fórmula y en el circuito 10, que es el del elevador. Bueno, en esta, acuérdense que, ojo en esta parte. Normalmente, cuando nosotros hacemos la división del circuito 1, el circuito 1 está en la fase B, es decir, solo está en una fase. El circuito 2 de luminarias está en la fase B también, solo pertenece a una fase. Sin embargo, el elevador, que es el circuito 10, está dentro de las tres fases. Es por eso que cuando hacemos la fórmula de cálculo de intensidad de corriente interior, tenemos que ocupar para el elevador, es decir, para el circuito 10, la fórmula de intensidad de corriente trifásica. ¿De acuerdo? Bueno, para el cálculo de caída de tensión, aplicaremos exactamente las mismas fórmulas y lo mismo aquí en el circuito 10 tendremos una variación donde toda la caída de tensión será monofásica, pero en este caso utilizaremos la fórmula de caída de tensión trifásica. Ok. Después de esta parte, vendría ya el diagrama unifilar, nuestro primer diagrama unifilar, donde tenemos que están ingresando 4 cables del número 10 al medidor. Y en ese caso, claro, yo creo que aquí hay una incongruencia porque aquí en las fórmulas de acometida están diciendo que están ocupando calibre 8, ¿no? Aquí sí tenemos bien esta parte, la de los 3 interruptores de 40 amperes. Eso sí se manifiesta acá. 3 interruptores de 40 amperes, pero aquí están indicando que el cableado es del número 10
y en realidad aquí en la parte de la fórmula de acometida tendrían calibre 8. Habría que revisar ahí exactamente cuál es el correcto. Si calibre número 10 nos funciona, entonces este diámetro del tubo sería menor, ¿no? Pero bueno, pensemos que esto, o sea, ahí nada, más habría que checar realmente cuál es el que está correcto, si es del calibre 8 o del calibre 10, ¿no? Aquí hay que indicar esa parte, que es lo que les digo que en este caso está incongruente. Luego viene el medidor de servicios generales y aquí vendrían estas 3 pastillas de 40 amperes. Entra aquí la tierra física, que les digo que es este calibre, el que habría que revisar si es 8 o 10. Y luego aquí está una división. ¿Por qué? Porque acuérdense que del circuito 1 al circuito 9, aquí de la tabla de áreas comunes, esta parte es la que vamos a tener, lo único que nos está, digamos, esas 3 pastillas de 40 amperes solo están abasteciendo esta demanda energética de aquí de las áreas comunes. Entonces, por eso es que puse esta línea roja divisoria para que fuera como más claro. Y del lado izquierdo vienen precisamente todos estos creo que aquí el error es más bien en del calibre número 10, porque aquí le volvieron a poner calibre número 8. Entonces yo creo que aquí más bien el error fue que no escribieron adecuadamente el calibre, ¿no? Entonces ya tenemos aquí los primeros 8 circuitos, circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y entonces tenemos las fases a las que pertenecen. Acuérdense que luminarias son de 15 amperes, luego motores serán bueno, contactos y motores serán de 20 amperes y pues aquí hay que ir poniendo las fórmulas que ya sacamos de intensidad de corriente, que son las equivalentes a estas que están aquí arriba, y luego la longitud es la longitud más lejana, ¿no? Dentro de ese circuito, siempre la luminaria más lejana del centro de cargas, o el contacto más lejano, o el motor más lejano, ¿no? Y la intensidad de corriente, que en ningún caso puede rebasar el porcentaje de 3%, ¿no? Del lado derecho tendremos lo que es nuevo, digamos, en este caso, que en este caso para el elevador tendremos todo este tema de las fases, el neutro y la tierra, ya está determinado en la página, les digo, 53 a 55, habría que revisar, pero ya nos dicen ahí qué calibre mínimo tenemos que utilizar. Asimismo, también ya nos dice qué calibres tenemos que utilizar para la batería y para los arbotantes. En este caso, para el elevador, vamos a meter 3 cables del número 6, o sea, las fases, fase A, fase B y fase C vendrían en calibre 6, el neutro en calibre 6 y la tierra física en calibre 6. Tenemos el centro de cargas del elevador, que en su interior tendrá 3 pastillas de 50 amperes, que es lo que está indicado previamente aquí en nuestro cuadro de cargas, en esta parte de aquí, 3 pastillas de 50. Y luego tendríamos, aquí están los 4 cables del calibre 6, que son estos que aparecen acá. Ese es el circuito 10. Las fases, pertenece a las 3 fases. Este es lo único que es diferente a todos los que hemos hecho. Con su fórmula de intensidad de corriente, la distancia más lejana desde el centro de cargas del elevador, que en este caso es muy corta porque es un centro de cargas que está muy cercano precisamente al elevador, es decir, aquí estaría el centro de cargas del elevador y esta distancia aquí serían únicamente 250 metros, ¿no? Luego entonces tenemos también la parte de el siguiente centro de cargas sería el de los arbotantes y ahí tendríamos precisamente el de la batería y el de los arbotantes. Noten por favor que el de la batería tiene calibre 12 porque se considera como un motor y el de las luminarias tendría calibre 14, o sea, el de los arbotantes, ¿no? Porque es luminaria.
ahí me queda un poco la duda que siendo luminaria aquí todavía al principio, quizás eso también esté inadecuado, ellos utilizan aquí siendo luminarias pastilla de 20 amperes. No estaría equivocado realmente porque no pasa nada si ocupamos pastillas por encima de la capacidad. Lo que está incorrecto es cuando ocupamos pastillas de capacidad inferior. Pero bueno, nada más ese detalle. Si este es de luminaria, seguramente en la parte de allá sería, en la parte del cuadro de carga sería de 15 amperes en lugar de 20. Pero bueno, esa sería la primera parte. Luego la segunda parte sería que nosotros desarrollemos nuestros prototipos de departamento. Prototipo de departamento A y prototipo de departamento B. Aquí tendría que ser como más claro el asunto. Aquí ya después de buscarle por varias partes, me di cuenta que el prototipo A es este del lado derecho y luego el prototipo B es este del lado izquierdo, ¿no? Al final, cómo lo identificamos por las tuberías, ¿no? Aquí te está diciendo que tubería del departamento 1A, 2A, 3A y 4A, que es el monofásico, van del lado derecho y luego las tuberías del departamento 1B, 2B, 3B y 4B van del lado izquierdo. Nosotros hay que ver la manera de gráficamente representar esto de una manera mucho más que se identifique más pronto qué tipo de departamento es cada uno. Bueno, aquí tenemos muy similar, tenemos un centro de cargas, recuerden que siempre tenemos un centro de cargas exterior y un centro de cargas interior. Entonces todos los departamentos tendrán exactamente las mismas distancias desde el centro de cargas interior hacia la última luminaria de cada uno de los circuitos, ya sean de luminarias, contactos o motores. Esas van a ser iguales. La que va a variar es la caída de tensión exterior, pero bueno, ahora lo vamos a explicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, lo que tenemos que hacer acá es lo que hemos hecho ya previamente en el video de cálculo de instalación o de sistema eléctrico monofásico, donde tenemos pocos circuitos. Casi siempre en un solo circuito tendremos todas las luminarias por la capacidad no los permite. Luego aquí les comentaba durante la sesión presencial que no habría ningún problema si ustedes juntan los dos tipos de contacto. Entonces aquí quizá en lugar de ser 3 y 1 serían realmente 4 contactos, serían 800. Este que está aquí separado es el de falla tierra física. Si lo quieren separar también está bien. Recuerden que el contacto de falla tierra física va en zonas húmedas como baño, cocina, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hacemos nuestro cuadro de cargas, sacamos ya sabemos que para luminarias ocupamos pastillas de 15 amperes, para contactos y motores de 20. En este caso no es necesario que pongan aquí las columnas de fase B y fase C, si no las estamos ocupando, bastaría solo con tener la columna de fase A. Sacamos el total de watts que está consumiendo ese prototipo de departamento, nos sale a 3760. Revisamos y empezamos otra vez lo mismo. Fórmulas de acometida monofásica, sacamos intensidad de corriente corregida que da 23.02. Ya sabemos que lo mínimo que podemos ocupar para monofásica es una pastilla de 30 amperes, es decir, en este centro de cargas interior del prototipo A, cuando abramos ese centro de cargas, tendremos una única pastilla de 30 amperes. Luego hay que realizar el cálculo de acometida. Aquí están, para monofásica nos pide que sea mínimo calibre 10, entonces ponemos tanto fase y neutro calibre 10, la tierra física coincidiría en este caso, nos da 47.1 milímetros, lo cual nos permite, o más bien necesitamos una canalización de 16 milímetros. Sacamos nuestras fórmulas de cálculo de intensidad de corriente interior, esto es lo que ya conocemos previamente, es la fórmula de intensidad de corriente monofásica.
Sacamos aquí el amperaje. Si sumamos estos valores de amperes, nos tiene que dar precisamente el total, ¿no? O sea, todas estas cifras nos tienen que dar 32,89. Pasamos al cálculo de caída de tensión interior. Aquí es lo que les comentaba que es importante. Cuando nosotros vamos circuito por circuito, vamos diciendo siempre, ¿no? ¿Cuál es la distancia a la luminaria más lejana o al contacto más lejano? Siempre va a ser desde este punto del centro de cargas interior hacia el contacto o la luminaria más lejana dentro del departamento. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que bueno, en el cálculo de caída de tensión interior no va a variar de nivel por nivel, es decir, el piso, el nivel 1 va a ser igual al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Lo que va a cambiar es el cálculo de caída de tensión exterior. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener una distancia donde sí se va a considerar de manera vertical, es decir, si nosotros hacemos 24,82 menos 22,22, ahí cada nivel está aumentando 2,6 metros de altura. Es decir, aquí sí necesito ir cambiando este valor porque voy considerando la altura de cada uno de los niveles, ¿no? ¿Qué va a suceder? Pues que la caída de tensión exterior me va a ir variando, cada vez se va a hacer más grande en porcentajes, perdón, aquí está bien. Es decir, el nivel 1 va a ser 1,92, luego se hace más lejano 2,6 metros de manera vertical y entonces el porcentaje empieza a aumentar con cada uno de los niveles. Si eventualmente este valor rebasa el 3%, lo que hay que hacer es cambiar el diámetro del calibre de las canalizaciones y entonces cambiaría también esta parte de la fórmula, el valor de S sería se incrementaría para que el porcentaje nos diera adecuadamente, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ya terminamos nuestro cuadro de cargas monofásico, realizamos nuestro diagrama unifilar. En este caso, todos los diagramas unifilares van a ser iguales del departamento tipo A, que es el monofásico, con la diferencia que en la parte exterior, por eso es la caída de tensión exterior, ahí vamos a indicar que cada una de estos valores va a ir aumentando, es decir, para el departamento 1A, la caída de tensión, o sea, el primer nivel, la caída de tensión es 1,92 y luego va aumentando, ¿no? Entonces, el siguiente nivel es 2,14, el siguiente nivel es 2,37 y el segundo nivel es 2,60. Bueno, eso es básicamente lo del tema monofásico. El tema bifásico es prácticamente lo mismo. Aquí ya nada más la variación sería que, por ejemplo, acá, ¿no? En este caso, en el cálculo de acometida, nuestro diámetro va a ser mayor. Bueno, en primer lugar, ya saben, primero hay que sacar nuestro cuadro de cargas. Ya hacemos el cuadro de cargas. Ahora sí estamos ocupando dos fases. Entonces habría que utilizar la columna de fase A y la columna de fase B. Esa va a ser la diferencia. Luego vendríamos a la parte de... Luego vendríamos a la parte de... Una vez que ya hayamos sacado nuestra fórmula de acometida bifásica y el cálculo de acometida con nuestros valores de estos calibres, o sea, para fase, en este caso ocupamos dos fases del número 10, un neutro del número 6, que es lo que nos pide ahí como mínimo para el sistema bifásico, y nuevamente calibre 10 para la tierra física, nos da un valor en milímetros y eso es la canalización que tenemos que ocupar, ¿no? Entonces, en este caso, la canalización será mayor, es decir, aquí en el monofásico era de 16 y en el bifásico ya es de 21, ¿no? Bueno, les contaba lo mismo de este cálculo de intensidad de corriente interior, hacemos la sumatoria de estos valores y podemos comprobarlo si nos da efectivamente 19,46, entonces estaría correcto. Cálculo de caída de tensión interior, ahí será exactamente igual, la distancia más lejana
dependiendo en este caso creo que solo es uno de luminarias, efectivamente, y luego tres de contactos. Entonces, esta sería la distancia más larga de luminarias, a contactos, a contactos y a contactos, y entonces ya nos daría aquí nuestras caídas de tensión menores al 3%. Y ya finalmente ocuparíamos el mismo criterio para lo del tema del cálculo de caída de tensión exterior. Entonces ahí sí tendríamos que ir sumando nuevamente los 2.6 metros de cada uno, ¿no? 23.23. Ese valor pues, les va a variar a ustedes dependiendo de su ejercicio, ¿no? En este caso suma 2.6 y son 25.83 y así sucesivamente. Sacamos ya nuestros valores, volvemos a hacer nuestros diagramas unifilares con lo mismo, es decir, todos los diagramas unifilares de los 4 departamentos del sistema bifásico serán iguales, con la pequeña excepción de la caída de tensión exterior, ¿no? En donde va a ir aumentando de nivel en nivel. Y bueno, ya la última parte del ejercicio es las áreas comunes. Aquí la planta es precisamente de la terraza, donde hicieron en este caso un diseño de una pequeña terraza, con un roof garden, con unos baños, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que hay que sacar, digamos que aquí se pone como interesante porque lo que hay que hacer es el diagrama general. Para hacer el diagrama general hay que empezar por lo que estamos viendo en la planta la primera planta que veíamos, que es el diagrama desde aquí, el transformador, luego el medidor, centro de cargas exterior y así, ¿no? Entonces, aquí en esta parte vamos a tener lo siguiente. Tendríamos que llega la electricidad por parte de CFE con 4 cables, porque es trifásico, fase A, fase B, fase C y neutro. Entra primero al transformador, luego del transformador pasa a todos los medidores de los prototipos de los dos tipos de departamento. Recordemos que eran 4 departamentos monofásicos y 4 departamentos bifásicos. Y luego viene el medidor de servicios generales, ¿no? Servicios generales también viene por niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, luego ya viene la parte que ya teníamos previa, donde se incorpora la tierra física y este 3 de 40 amperes era lo que vimos aquí en el primer ejercicio, donde nos indicaba que necesitamos 3 pastillas de 40 amperes para abastecer servicios generales de circuito 1 al circuito 9. Luego, aquí entonces hacemos hacia el lado izquierdo todos los primeros 9 circuitos de servicios generales. Aquí está el circuito 1 al 9, eso ya lo teníamos. Y del lado derecho hacemos la parte del diagrama unifilar, que también ya la teníamos previamente con el centro de cargas del elevador y el centro de cargas de la batería y de los agotantes, ¿no? Este es el de la batería y este es de los agotantes. Hasta ahí no hay nada nuevo. ¿Por qué estamos diciendo acá que necesitamos un tubo conduit de 27 milímetros, 4 de 21 y 4 de 16? Porque el de 27 milímetros es el de servicios generales, el de 21 milímetros es el de bifásico, los prototipos bifásicos, y el de 16 es el de los prototipos monofásicos. Y ya nada más hay que separarlos. O sea, viene aquí la línea, se divide hacia la izquierda. Aquí están hechos de esta manera, pero, o sea, que están como escalonados, pero también lo podrían hacer como lo hicieron previamente acá. O sea, si quieren que sea como más extenso, o sea, más horizontal. Perdón, ahí se está trabando.
Listo. Bueno, aquí el tema es que en esta última parte les digo de los departamentos, ustedes pueden hacerlo de esta manera o pueden hacerlo como está aquí arriba. Nada más aquí está como escalonado para que sea como más compacto de manera horizontal, pero tampoco pasa nada si ponen aquí 4 y luego, o sea, digamos como más horizontal, como ya lo habían hecho aquí previamente, ¿no? O sea, como venía aquí, también lo pueden hacer así desglosado, tampoco, o sea, es exactamente lo mismo, nada más que aquí lo acomodaron, digamos, como de manera escalonada, ¿no? Pero también lo pueden hacer hacia horizontal y pues, es exactamente lo mismo. Del lado izquierdo van a poner todos los monofásicos y del lado derecho todos los bifásicos o como los tengan acomodados. Nada más ahí es importante que ustedes digan, en ese caso, si es vean, aquí está mal la nota esta que puse porque, de hecho está mal no, está correcto esto de monofásico, pero lo que está incorrecto es esto. Porque aquí están diciendo que habían dicho previamente estos alumnos que sus departamentos tipo A, aquí está, sus departamentos tipo A eran según los monofásicos, ¿no? Dice, departamento monofásico es el A. Pero luego al final también se equivocan y lo que ponen es, les comentaba que ya en la parte final lo que el error sería en este caso que el de los departamentos tipo A, que en este caso es 3A, 2A, 4A, etcétera, aquí le ponen que es tubo de 21 pulgadas y eso no es cierto porque el tubo de departamento monofásico nos había salido de 16, que es este de acá. Aquí en realidad va el de 16 y aquí va el de 21, están invertidos, ¿no? Entonces, ojo con esa parte, ahí tendrían otro error. Ya con eso, ya hicimos el diagrama unifilar de todo. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Lo que nos falta hacer es un cuadro de cargas general. En este cuadro de cargas general, ahí también los planos que les pasé tienen como unos errores. ¿Por qué? Porque nos están poniendo ahí como circuitos y eso ya no va. Ya nada más hay que poner departamento 1, 2, 3 y 4A, que son los monofásicos. Solo están en una sola fase, pueden estar en la fase A, en la fase B o en la fase C, pero solo pueden pertenecer a una sola fase, ¿de acuerdo? Luego vienen los departamentos bifásicos, que es el 1B, 2B, 3B y 4B. Eso sí, su carga tiene que estar repartida en dos fases, cada una de ellos. Y luego viene lo más importante. La parte de servicios generales, esa ya no se puede modificar, así como ya la teníamos en nuestro primer cuadro de cargas que hicimos al inicio. Esto ya no se puede modificar. ¿Por qué? Porque ya hay un balanceo. Entonces no puedo cambiar esto porque si lo cambio, el balanceo ya no me daría lo mismo, ya no me daría igual. Entonces tengo que dejar exactamente como está en el primer cuadro de cargas estos valores en cada una de las fases, así lo tengo que dejar. Sumado, todos los valores me da 49,076 watts. Es por eso que nuestro transformador es de 50,000 watts, ¿no? Aquí ya podemos hablar del alzado del transformador, donde vemos precisamente el transformador CFE. Nosotros hay que comprarle transformador CFE y desde el transformador vamos a alimentar los medidores de todos los departamentos, de los 4 monofásicos, de los 4 bifásicos y el de servicios generales. Ya tendríamos 9 medidores. Bueno, estos son los medidores y su centro de cargas, ¿de acuerdo? O sea, el medidor es este que tiene el primer símbolo y el segundo serían su centro de cargas correspondiente de cada uno. Aquí está indicado el tubo de PVC que se necesita. Este diámetro lo vamos a obtener apenas, o sea, hasta ahora lo vamos a obtener. Lo primero es que ya sabemos qué capacidad necesitamos de transformador. Son 49,000 watts, entonces necesitamos un transformador de 50,000. Ya nada más falta hacer lo mismo que hemos hecho de las fórmulas, es decir, hacer la fórmula de intensidad de corriente corregida. En este caso ya nos da así, pues mucho más grande, nos da 100 amperes.
Ahí tendríamos que ir con 3 pastillas de 150 amperes. Esto es lo que lleva el transformador, es decir, adentro del transformador tendríamos, ya no son pastillas, ya son fusiles, 3 fusiles de 150 amperes. Volvemos a sacar, a partir de esta capacidad, vemos el calibre que necesitamos y entonces ya nos sale ahí un calibre mucho más grande, que es 1/0, ya nos da 429 milímetros porque son 3 fases, luego nos da el neutro sería igual y el tierra física aquí nos pone 6. Hacemos la sumatoria, nos da 618 milímetros y el tubo es de 53 milímetros. Es por eso que en el principio aquí este tubo que va de aquí a acá tendría que ser de, en el que está en el alzado, es un tubo de 53 milímetros, ¿no? Es por esa razón, porque hasta este momento ya sacamos la fórmula, ¿no? Ahí nos dice precisamente el diámetro del tubo, del transformador, o sea, del transformador hacia los medidores y hacia el centro de cargas, y luego ya vienen las fórmulas de caída de tensión, que en este caso tiene que ser la de trifásica. Volvemos a sacar fórmulas de balanceo, pero ya de nuestro cuadro de cargas general. Y luego vamos nuevamente al cálculo de acometida de CFE, que para el departamento, bueno, aquí este ya es como un cuadro resumen, ¿no? Este ya es el resumen de lo que ya sacamos previamente. Ya sabemos que nuestras acometidas para este tipo de departamentos es 15,000, que son los monofásicos. Para el bifásico serían 17,000 y para áreas comunes sería 16,236. ¿De dónde sacamos esto? Pues con estos valores, ¿no? Que están acá. Bueno, 15,000. Tendríamos que ir a los cuadros de cargas anteriores, ¿no? 15, 17 y 16. Entonces, en el primero teníamos 16, aquí está. Este es el de áreas generales y luego el de monofásico me parece que eran... bueno, es que son 3,760 por 4, ¿no? Entonces son 15,040. Y luego en este caso serían 4,450 por 4, serían los 17,800, que son los que aparecen acá, ¿no? 17,800 y 16,236, ¿no? Perdón, 15,040 del monofásico, 17,800 del bifásico y 16,236 de servicios generales, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí el total, que eran los 49,000 watts del transformador. Volvemos a sacar las fórmulas de acometida, que en este caso serían el total, es la fórmula de acometida trifásica, intensidad de corriente trifásica. Hacemos la intensidad de corriente corregida, nos sale a 100 amperes. Nuevamente es muy parecido a lo que nos había salido aquí arriba. Y eso significa que necesitamos los 3 fusiles de 150. Y me parece que aquí esto ya está repetido. Esto de fórmulas de acometida trifásica lo pusieron otra vez acá. Y fórmulas de acometida de interruptor exterior también lo volvieron a repetir, ¿no? Pero bueno, pues básicamente ese es el resumen del ejercicio. La simbología hay que ocuparla del libro. Los planos preferentemente que vengan con buenas calidades de línea para que se puedan leer. Y bueno, de todos modos les voy a subir este PDF con estas anotaciones que están en color rojo y en color anaranjado para que se acuerden, tienen aquí unas flechitas de algunos temas que son relacionados para que no se olviden, ¿no? Pero bueno, pues básicamente eso sería la forma de solucionarlo. Parece bastante enredado, pero en realidad solo hay que sacar el departamento monofásico, luego el departamento bifásico, luego servicios generales y luego unir todo en un solo diagrama y a partir de eso es el cuadro de cargas generales. Y básicamente es como ir paso a paso y con eso tendríamos resuelto el ejercicio. Bueno, pues muchísimas gracias.